Buenos días para toda la comunidad de Latinoamérica que en este momento se unen a esta transmisión de CIBEI Live. Soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales les doy una vez más la bienvenida. En esta mañana tengo el honor de presentarles a Marcelo Gullo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Además, el doctor Gullo es asesor de la vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, profesor titular de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina también, profesor titular de la Escuela Superior de Guerra en la Maestría en Estrategia y Geopolítica Argentina, investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense en Brasil, y pues además es autor de varios libros, entre los que se encuentran Argentina-Brasil, La Gran Oportunidad, Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés, Relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, y de igual modo escribió La teoría de la insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. Sobre este último nos va a hablar en la mañana de hoy el doctor Marcelo y la importancia que esta teoría tiene para las relaciones internacionales en este momento. Doctor Marcelo, le agradezco su presencia en este live con este tema de tanta relevancia para las relaciones internacionales y además para quienes somos profesionales en esta área. Antes de empezar, doctor, me gustaría que nos contara un poco del desarrollo actual de la pandemia en este momento que se encuentra usted en Rosario, Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Angarita, por esta oportunidad de comunicarme con Colombia y con tantos amigos de América Latina. La pandemia en Argentina, ¿no es cierto? Creo que habría que decir primero que entre la cuarentena total e irreflexiva y la negación irracional de la cuarentena, ahora sabemos que había un justo medio, que había otro camino. Quizás no se sabía al principio del comienzo de esta pandemia, pero ahora sabemos que había otro camino. Y claro, la Argentina, como tantos otros países, sin hablar de intencionalidad alguna, entró demasiado temprano a la cuarentena y ahora el gobierno argentino se encuentra con un problema que, habiendo entrado demasiado temprano, no sabe cómo salir. Porque claro, todo periodo de cuarentena causa inevitablemente una especie de cansancio muy importante en la población, y ahora justamente cuando tendríamos que estar en cuarentena casi total es cuando la gente no quiere estar más ya en cuarentena porque se entró demasiado temprano. Creo que así podríamos resumir, ¿no es cierto?, esta tragedia. Por supuesto, hay muchos otros aspectos a discutir profundamente y que deberán, creo, ser discutidos sobre el origen de la pandemia y sobre el origen del virus, sobre si estamos delante de un virus que surgió producto, se entiende, de las inevitables relaciones de la naturaleza entre los animales y el hombre, o si fue un virus creado, como sostiene, ¿no es cierto?, el gran teórico de la biología, premio Nobel de Biología, el francés Jacques Montagnier. Y esta es una discusión muy importante porque estamos en presencia de la afirmación de un premio Nobel, de un hombre de una reputación intachable que no tiene nada que ganar afirmando lo que dice, y lo que dice es de una consecuencia geopolítica fundamental, porque él afirma con su experiencia, con su autoridad, de que el virus fue creado, que no se trata de un virus natural. No dice que su expansión haya sido intencionalmente intencionada, puede haber sido una simple casualidad, un simple descuido en un laboratorio, pero que estamos en presencia de un virus creado, y esto es fundamental porque a cualquiera que esté en el marco del estudio de la defensa en cada uno de nuestros países, la posibilidad de que en el futuro asistamos a guerras bacteriológicas es una posibilidad ya ahora
a tener muy en cuenta. Gracias, doctor Marcelo. Nosotros también aquí en Colombia un poco con la misma situación de que posiblemente fue muy apresurado el estar en cuarentena tanto tiempo, y aquí también ya se refleja bastante el cansancio de las personas de estar en sus casas y pues ya en sus actividades diarias solamente en casa. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su opinión, por comentarnos cómo está todo allá en Argentina. Le doy paso entonces para que inicie con su conferencia. Bienvenidos todos y de nuevo gracias por estar aquí participando. Bueno, el título de esta conferencia, la teoría de la insubordinación fundante y su importancia en las relaciones internacionales. Podemos decir que las relaciones internacionales nacen como disciplina científica en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, más precisamente en el país de Gales, pero que en realidad van a tener un segundo nacimiento, las relaciones internacionales como disciplina de estudio, en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos se convierte en la meca de todos aquellos que querían estudiar relaciones internacionales. El prestigio de sus universidades, sus grandes profesores, hacen que miles de alumnos asistan a los cursos de relaciones internacionales en los Estados Unidos. Claro, la circunstancia de que los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en la primera potencia del mundo, que estaban más interesados en el presente que en el pasado, y fundamentalmente que ya era una gran potencia, dejó una especie de agujero negro en el estudio de las relaciones internacionales, un gigantesco hueco del conocimiento, que fue el estudio de cómo los débiles habían dejado de ser débiles. Ese estudio de cómo los débiles habían dejado de ser débiles no se realizó nunca en el marco de la disciplina de las relaciones internacionales. Claro, es el estudio de la construcción del poder de las naciones, no por una maldad intrínseca de los profesores norteamericanos, ni nada que se le parezca, sino que era un tema que ellos no necesitaban ya estudiar y profundizar, porque los Estados Unidos había dejado de ser débil y se había convertido en la principal potencia del mundo. Pero al resto de los países, como los países de la América Española, de América Latina, de Hispanoamérica, de Iberoamérica, era un tema axial, como a cientos de países, es decir, cómo los débiles habían dejado de ser débiles, es decir, el estudio de la construcción del poder de las naciones. Y es justamente ese tema, el estudio de la construcción del poder de las naciones, lo que encara la teoría de la insubordinación fundante. La teoría de la insubordinación fundante tiene como estudio central el proceso de cómo los débiles dejaron de ser débiles, el estudio de la construcción del poder de las naciones. Y claro, el dato clave fundamental en el cual comienza esta teoría es que a partir de 1750, a partir de la Revolución Industrial, acontece un cambio en la conformación del poder mundial porque la industria se transformó en poder. Y entonces ningún Estado ha podido ser un Estado poderoso sin industrialización, sin industrializarse. Pero a su vez, la industrialización se volvió la clave del desarrollo. Entonces, a partir de la Revolución Industrial, ningún Estado podía constituirse un Estado poderoso o seguir siendo un Estado poderoso, y ningún Estado podía realmente desarrollarse, no crecer, desarrollarse, que es un concepto distinto, sin industrializarse. Y ese es el origen de la decadencia del poder español, del imperio español, y el origen del poder del imperio británico. Si podemos historizar un poco para estudiar justamente la construcción del poder de las naciones ligado a la industrialización, vamos a ver que en la época de Isabel I de Inglaterra, coetánea de Felipe II de España, que a su vez era hijo de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que era a su vez nieto de Isabel y de Fernando el Católico. Es en ese momento histórico, gobernando
Isabel I de Inglaterra, que Inglaterra se va a convertir en un país industrial. Mucho antes de 1750, Inglaterra ya estaba industrializada. Simplemente en 1750 se cambia un patrón energético deficitario, ineficiente, como era el patrón hidráulico, por un patrón eficiente que fue, ¿no es cierto?, el patrón del carbón, el patrón energético del carbón. Estudiemos un poco qué es lo que pasa en esa Inglaterra isabelina. Cuando en esa Inglaterra isabelina gobierna Isabel I de Inglaterra, Inglaterra es todavía un país periférico. Inglaterra es un país pobre. Inglaterra es un país débil. ¿De qué vive Inglaterra? Bueno, Inglaterra vive de exportar lana en bruto. Lana en bruto quiere decir sin ni siquiera lavar, sin ni siquiera hacer ningún proceso, a los Países Bajos. Es en los Países Bajos, lo que hoy llamamos Holanda y Bélgica, donde existe la industria por primera vez en Europa. Los Países Bajos compran la lana de Inglaterra, la reelaboran, la convierten en productos textiles y la venden, ¿no es cierto?, por toda Europa. Tienen una ventaja gigantesca para esto. No solo ellos han comenzado el proceso industrializador, sino que se encuentran en la desembocadura del río Rin, que les va a servir como especie de gigantesca autopista para, ¿no es cierto?, transportar sus mercaderías hasta el corazón mismo de Europa. Es decir, los belgas y los holandeses tienen una ventaja geográfica gigantesca, son los primeros en haber desarrollado la industria textil y a su vez, ¿no es cierto?, poseen esa gigantesca autopista que le permite distribuir sus productos. ¿En qué situación se encuentra Gran Bretaña? Gran Bretaña se encuentra en una situación periférica, con un gigantesco retraso tecnológico. Podemos decir que en materia industrial los ingleses no saben hacer una O con una taza, son los productores de la materia prima, y es en ese momento de Isabel que Inglaterra decide industrializarse, decide procesar sus propias materias primas y construir su industria textil. Porque Inglaterra intuye que la industria es poder. ¿Qué es lo que hace el gobierno isabelino? Bueno, prohíbe terminantemente la importación de productos textiles de los Países Bajos, que hasta ese entonces consumían los ingleses. Los ingleses mandaban la lana y volvían a recibir el producto textil elaborado. Claro, Isabel I de Inglaterra prohíbe la importación de productos textiles, pero toda prohibición en la historia de la humanidad en sí misma nada crea, sino va acompañada de un estímulo positivo, lo que yo denomino el impulso estatal. ¿Y cuál fue ese estímulo positivo que crea Isabel I de Inglaterra? Bueno, ese estímulo positivo fue llevar a Gran Bretaña obreros belgas y holandeses, obreros de los Países Bajos, porque no había ninguna posibilidad en Inglaterra de poner gente a trabajar en una fábrica, aunque se construyera la fábrica, porque no sabían cómo trabajar. No que los ingleses fuesen un pueblo ignorante, sino que simplemente se dedicaban al pastoreo de ovejas, a la agricultura, sin experiencia industrial alguna. Entonces, Isabel lleva a Inglaterra a obreros de los Países Bajos, pero también va a llevar lo que podríamos llamar hoy gerentes de las grandes industrias, gerentes para que esos gerentes holandeses y belgas creen y administren la industria naciente británica. Y es así que se crea la industria textil británica con un enorme subsidio del Estado, porque el Estado le va a regalar a los industriales tierras al lado de los ríos, porque los ríos son la fuerza que hace mover a la industria, le va a dar enormes facilidades económicas, no le va a cobrar impuestos, le reserva el mercado interno con el proteccionismo económico. Es decir, que vemos que la industria textil británica nace al amparo del Estado, nace a partir de un impulso estatal adecuado, no nace, se entiende, por el libre juego de oferta y la demanda. En condiciones de libre mercado, compitiendo contra belgas y holandeses, la industria británica no tenía ninguna posibilidad. No tenía ninguna posibilidad porque los belgas y holandeses, los Países Bajos, ya tenían una escala de producción importante, tenían experiencia en producir productos textiles, es decir, producían mucho, bien y barato. Y los ingleses,
que comienzan su producción textil, producen mal porque no tienen experiencia y producen caro porque no tienen escala de producción. Entonces, solo el proteccionismo económico que Inglaterra aplica, que Isabel implementa, permite el desarrollo de la industria textil británica. Y ustedes se preguntarán, ¿es que todas las industrias británicas nacieron de la misma manera? A partir del proteccionismo económico y a partir del adecuado impulso estatal. Sí, claro, todas. Hasta aquellas más ridículas o que nos parecen menos importantes, como la industria del gin. Es decir, la industria británica no nació a partir de la mano mágica del mercado, sino a partir de la mano mágica de la buena política, no de la mala política, de la buena política. Cuando Inglaterra logró industrializarse a partir de un enorme proteccionismo económico, a partir de un enorme apoyo del Estado a la industria, es decir, a partir del intervencionismo estatal, pasó a una segunda etapa. ¿Cuál fue esa segunda etapa? Esa segunda etapa fue prohibir lisa y llanamente la exportación de lana a los Países Bajos. Claro, los Países Bajos tenían dos, ¿no es cierto?, proveedores de materias primas. Uno era Inglaterra y otro era España. Como se encontraban en guerra con España, no podían recibir materias primas, la lana de España, y ahora con la prohibición británica se quedaban sin materias primas. Es decir, de esta forma, con esta medida política que alteraba las leyes del mercado, de forma rotunda, Inglaterra va a fundir la industria de los Países Bajos, va a aniquilar la industria de los Países Bajos. No es que Inglaterra estuviese en condiciones de producir productos más baratos que los holandeses y los belgas. No es que los productos ingleses fuesen de mejor calidad, de ninguna manera. Los productos holandeses y belgas eran de mayor calidad y más baratos. Simplemente Inglaterra va a aniquilar la producción holandesa de industria textil a partir de una medida política. Es decir, vemos de nuevo la mano mágica de la política y no la mano mágica del mercado, que lleva a Inglaterra a convertirse en una potencia industrial. Cuando se produce en 1750 el invento de la máquina a vapor por Watson, es decir, la revolución industrial, Inglaterra ya estaba industrializada. Inglaterra estaba plenamente industrializada y lo que hace es cambiar un patrón energético deficitario por un patrón energético superior. Es decir, Inglaterra se convierte entonces, ahora sí, habiendo eliminado completamente la competencia holandesa y belga y habiendo incorporado la máquina de vapor, en la gran potencia industrial del mundo, en la única potencia industrial del mundo. Claro, y acá viene una clave de interpretación fundamental que no ha sido estudiada en el marco de las relaciones internacionales, es que a partir de ese momento, la élite política británica fue consciente de cómo había construido su poder nacional. Sabía que su poder nacional lo había construido a partir de un enorme impulso estatal, de un adecuado impulso estatal, a partir del proteccionismo económico, a partir de los subsidios del Estado a las industrias, a partir de premiar a todos los inventores que se dedicasen a perfeccionar la industria, y consciente de cómo había construido su poder nacional, la ley británica se pregunta cómo podemos hacer para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo, porque la industria se transformaba en desarrollo, es decir, en riqueza. ¿Cómo podemos hacer para que los otros estados no lleguen a este estadio de poder y desarrollo? No por ninguna maldad, sino porque saben que el poder es un juego de suma cero. Si los otros llegan, se entiende, al mismo estado de poder que Inglaterra, han empatado el poder británico y por lo tanto Inglaterra no puede mandar en el mundo. Y el que tiene poder en el mundo tiende a mandar y a subordinar a los otros estados. Y la ley británica, consciente de esto, elabora una estrategia, quizás la estrategia más brillante de la historia de la humanidad para construir poder y mantenerlo, que fue, ¿no es cierto?, decirle al mundo que el camino del éxito era todo el contrario del camino que Inglaterra había recorrido para tener poder e industrializarse. Porque recordemos, la clave del poder era la industria. La industrialización era la clave del poder. Nadie podía ser un país poderoso sin ser un país industrial.
y a su vez la clave del desarrollo era consecuencia de esto, era la industrialización. Entonces, Inglaterra, consciente de esto, consciente de que había construido su poder a partir de un enorme impulso estatal, le dice al mundo que la clave para industrializarse, la clave para tener poder, pasa por la no intervención del Estado en la economía, pero sobre todo en que no exista ningún país en el mundo que ponga barreras proteccionistas, porque la economía mundial es como un gran reloj, y si alguien pone barreras proteccionistas, como poner la mano en el reloj se arruina a sí mismo y arruina a todos. Esto fue la creación de la teoría de la División Internacional del Trabajo por Adam Smith, la teoría del libre comercio, que estaba inmersa dentro de lo que se va a llamar el liberalismo económico y que los ingleses van a presentar no como una doctrina política, sino como un hecho científico. Van a presentar esta ideología, en realidad, como una teoría científica. El enorme peso de sus universidades en el mundo va a contribuir a expandir esta teoría. No quiere decir que toda la teoría elaborada por Adam Smith, a quien se va a llamar el padre de la economía como ciencia, injustamente en realidad porque la economía como ciencia nace con la Escuela Teológica Española de Salamanca, pero este es otro tema. No quiere decir que todo lo que Adam Smith escribiese y predicase fuese erróneo, por supuesto que no. Nadie podía discutir, ¿no es cierto?, que hay leyes de oferta y la demanda. Nadie podía discutir que había una división internacional del trabajo, pero esa división internacional del trabajo era real y cierta para los productos naturales, no para la industria. Porque la propia historia inglesa, que los ingleses ahora se encargaban de ocultar, demostraba que el desarrollo industrial siempre era construcción del hombre. Construcción del hombre a pesar de que no tuviesen las condiciones en el mercado mundial, porque Inglaterra no tenía ninguna condición, recordemos, para competir contra una industria ya avanzada, como tenían los Países Bajos, que tenía escala de producción y calidad. La industria era una construcción siempre artificial del hombre, y ahora los ingleses se encargaban de ocultar esto con la División Internacional del Trabajo y con el libre comercio. Es decir, ¿cuál era la política británica? Que le permitió conquistar más mercados que con todos sus cañones, que le permitió subordinar al mundo. Esa política era la política de subordinación ideológica cultural. Es decir, predicar en el mundo el libre comercio y la División Internacional del Trabajo implicaba subordinar a las élites del mundo, a las élites hispanoamericanas, a las élites incluso francesas, para que creyeran que el camino al poder y al desarrollo pasaba por el libre comercio, cuando ese camino los llevaba exactamente al lugar contrario, a la impotencia y al subdesarrollo. Es decir, una política de subordinación ideológica cultural consistía en hacerle creer a los otros algo que no era cierto, para que los otros hagan lo que Inglaterra quería que hagan, sin necesidad de que Inglaterra lo forzase, ni siquiera se los dijese de forma expresa, porque esto era una teoría que tenía un carácter científico y que se distribuía en el mundo como ciencia y no como ideología. Tan es así que las élites políticas del mundo, no solo las hispanoamericanas, fueron engañadas por Inglaterra, sino que los mismos franceses, cuando desarrollan la Revolución Francesa en 1789, en una noche de borrachera ideológica, consagran el principio de libre comercio, y así se dio que durante años los revolucionarios franceses iban conquistando países y poniendo su sangre, y atrás de los franceses venían los ingleses vendiendo sus telas, haciéndose ricos a costa de la sangre francesa. Hasta que llegó Napoleón y se dio cuenta que los franceses habían sido los estúpidos en esta historia, porque ponían la sangre y el dinero, y los ingleses se llevaban las ganancias de la sangre francesa. Claro, si esto es así, si es cierto que Inglaterra conquistó más mercados y más países a partir de la expansión de la teoría de la División Internacional del Trabajo y el libre comercio, es decir, a partir de la subordinación ideológica, quiere decir entonces que todo proceso de construcción de poder nacional exitoso, lo que implica todo proceso de desarrollo exitoso, lo que implica todo proceso emancipatorio exitoso,
Fue entonces, necesariamente debería ser el resultado, a partir de ese momento, de una insubordinación ideológica, es decir, del rechazo a la ideología de subordinación que Inglaterra predicaba en el mundo, es decir, el libre comercio. Nadie podía llegar al poder y a desarrollarse si no rechazaba el libre comercio, que era la ideología de subordinación predicada por Gran Bretaña. Pero claro, ese rechazo del libre comercio debía ir acompañado de un adecuado impulso estatal, porque una prohibición por sí misma nada engendra, como ya hemos explicado. Entonces, una insubordinación ideológica contra el orden ideológico predicado por la potencia hegemónica de ese momento, que es Gran Bretaña, es decir, una insubordinación ideológica contra la ideología de dominación, contra el libre comercio, es decir, el rechazo al libre comercio, más un adecuado impulso estatal, da la conjugación de una insubordinación fundante. Una insubordinación fundante consiste en el rechazo a la ideología de dominación predicada por la potencia hegemónica del momento, más un adecuado impulso estatal. A partir de la prédica en el mundo de Gran Bretaña, de la teoría de la división internacional del trabajo y del libre comercio, no hubo ninguna posibilidad de construir poder sino a partir de una insubordinación fundante. Y todos los países que lograron construir poder a partir de 1750, todos sin excepción alguna, todos los países que lograron salir de la periferia, todos los países que lograron desarrollarse, lo hicieron a partir de una insubordinación fundante. ¿Y cuál fue el primer país en el mundo que se dieron cuenta que los ingleses estaban predicando una mentira, que engañaban al mundo, que habían inventado, se entiende, una política de subordinación ideológica cultural? Fueron las 13 colonias recientemente independizadas de Gran Bretaña, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica son el primer país en el mundo en realizar una insubordinación fundante. Así es, son el primer país en el mundo en realizar una insubordinación fundante, porque nosotros nos olvidamos que Estados Unidos era también parte de la periferia y que eran 13 colonias pobres. Son los Estados Unidos, con la dupla del presidente Washington y de Alexander Hamilton, los que ponen en marcha el proceso de insubordinación fundante en los Estados Unidos. Alexander Hamilton era el secretario del Tesoro, el equivalente a lo que podemos decir ministro de Hacienda o ministro de Economía en los países de América Latina. Y es justamente Alexander Hamilton, un joven de 33 años, que se da cuenta, ¿no es cierto?, que los ingleses han estructurado una política de subordinación ideológica para impedir la industrialización de otros países, porque saben que la industria es poder. Y entonces Hamilton, el que le va a explicar a Washington que los ingleses mienten, que la industria es como un niño, como un bebé, requiere muchísima protección al momento del nacimiento, mucha protección cuando es niño, pero que esa protección debe ir, ¿no es cierto?, disminuyendo para cuando se llega a la juventud eliminarla de forma absoluta. Es decir, Hamilton inventa el argumento de la industria naciente. El argumento de la industria naciente. La industria como un bebé necesita muchísima protección cuando es niño y esa protección al cabo de un tiempo hay que eliminarla si no se vuelve contraproducente, pero es extremadamente necesaria en un comienzo. ¿Y cómo protegerla? Protegerla mediante barreras proteccionistas que hagan que los productos ingleses no lleguen al mercado británico, al mercado norteamericano. Claro, la industria norteamericana se había desarrollado durante la guerra con Inglaterra, porque sin poder fabricar botas, sin poder fabricar chalecos, sin poder fabricar pólvora, ¿cómo las 13 colonias iban a ganar la guerra? Entonces, se produjo un proceso de sustitución de importaciones durante la guerra con Inglaterra. Y claro, asumido Washington, sabe Hamilton que se acerca la paz de París, donde se van a restablecer relaciones diplomáticas de nuevo con Inglaterra, y que los productos británicos van a inundar al mercado norteamericano y que esa industria naciente norteamericana no tiene ninguna forma de competir porque no tiene ni escala de producción ni experiencia. Es decir, produce mal y caro.
y que iba a ser barrida por la industria británica. Entonces, ¿qué hacer? Le pregunta a Washington. El qué hacer, le dice Hamilton, es crear condiciones como si estuviésemos en guerra, es decir, proteger con barreras arancelarias la industria norteamericana para permitir su desarrollo. Y es exactamente lo que comienza haciendo el gobierno de Washington. Alexander Hamilton asiste al Parlamento norteamericano, porque estamos delante de la primera gran democracia del mundo, y ahí Hamilton no hace un discurso ideológico, hace y desarrolla en el Parlamento lo que él llamó informe sobre el estado de las manufacturas. Informe sobre el estado de las manufacturas. Fíjese usted qué título objetivo que pone Alexander Hamilton a su discurso en el Parlamento norteamericano. ¿Por qué? Porque él le va a informar de la cantidad de industrias que se han desarrollado ya en Estados Unidos y que van a ser barridas por la competencia británica si no se toma la medida de poner barreras proteccionistas. Es decir, acá vemos de nuevo que en el origen de la industria norteamericana, es decir, en el origen del poder norteamericano, porque la industria es poder, se encuentra de nuevo no la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la buena política. Claro, se trata de una democracia de los Estados Unidos, la primera gran democracia del mundo, y esto va a provocar un debate en el Parlamento norteamericano. Hay momentos en que avanza el proteccionismo económico, momentos en que ese proteccionismo disminuye, y se va conformando un clivaje entre el norte y el sur. Los estados del norte son los que más se han desarrollado industrialmente, y los estados del sur son los que con el tabaco y luego con el algodón están enganchados al comercio internacional, es decir, al imperio británico, porque exportan tabaco y algodón a Inglaterra. Y entonces se produce una contradicción en el seno propio de los Estados Unidos, porque los estados del norte quieren ser proteccionistas y los estados del sur quieren ser librecambistas, porque ellos consideran que tienen derecho a importar los productos que Inglaterra produce mucho más barato que los Estados Unidos y de mejor calidad, y que no tienen por qué comprarle los productos al norte que son de mala calidad y caros. El sur no entiende que la industria es poder. El sur no entiende que la garantía de la independencia norteamericana pasa por su industrialización, porque no va a haber ningún país en el mundo que pueda mantener su independencia sin ser un país industrial, porque no nos olvidemos, la industria civil lleva también a la industria militar, es decir, a la posibilidad de la construcción de armamentos. Y sin la posibilidad de construcción de armamento, en cualquier conflicto bélico, un país aislado, aunque tenga un excelente arsenal de armamentos, se les acaba y está condenado a la derrota. Y el norte entiende. El norte entiende que la industria es poder. Y esta puja entre el norte y el sur llega a un punto muy álgido, que es el momento de la campaña electoral que conduce a Abraham Lincoln a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Abraham Lincoln representa al Partido Republicano y durante toda la campaña electoral, Lincoln, pero fundamentalmente sus voceros, van a decir que se trata de una campaña electoral para elegir entre proteccionismo económico y libre comercio. Y van a acusar al sur de librecambista y pro-británico, ¿sí? De antipatrias. Lincoln se hace con la presidencia de los Estados Unidos, pero en realidad se hace de la presidencia en los Estados Unidos sin haber obtenido el voto popular. ¿Por qué? Porque por el sistema norteamericano de electores, de colegio electoral, Lincoln, a pesar de que ha perdido por el número de votos, gana la suficiente cantidad de electores para ser presidente. Lincoln sabe que el pueblo norteamericano, engañado por la subordinación ideológica cultural, por los medios de comunicación, en ese momento los diarios, y por las grandes universidades norteamericanas que predican el libre comercio, no ha optado por su política proteccionista. Y entonces Lincoln decide terminar la cuestión por otros medios y no por la vía electoral. Lincoln va a provocar al sur, declarando la libertad de los esclavos, pero ¿le interesaba a Lincoln la libertad de los esclavos? Muy poco. Es simplemente provocar al sur para que el sur se levante en armas y aplastar definitivamente, se entiende, la política pro-británica dentro de los Estados Unidos. Tal es así, como yo he comprobado y explicitado
en mi libro La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, y en el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, que durante el conflicto, Lincoln le escribe al presidente del sur y le dice: señores, le dice al sur, terminemos con esta guerra absurda. Si ustedes aceptan el proteccionismo económico, los esclavos vuelven a ser esclavos. Más claro canta un gallo que a Lincoln le interesaba nada el tema de la esclavitud, como no le había interesado a los otros padres fundadores, como Washington o Jefferson. El tema era proteccionismo, ¿no es cierto?, libre comercio, es decir, rechazo a la ideología de subordinación predicada por Gran Bretaña. Y como el sur se niega a esto, la guerra continúa, el norte va a aplastar al sur, y a partir de la victoria definitiva del norte proteccionista contra el sur librecambista en la guerra civil de los Estados Unidos se encamina como una locomotora a toda velocidad en su camino de construir un país industrial, es decir, en su camino de realizar una insubordinación fundante. Y casi durante 100 años, Estados Unidos fue el país más proteccionista del mundo. Fue la patria del proteccionismo económico, el bastión del proteccionismo económico y de la sana intervención del Estado en la economía, del sano impulso estatal para la construcción de la red ferroviaria y de las industrias en general en los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, ya no existiendo más Alemania como país industrial porque estaba aniquilado, no estando más el Japón como país industrial porque estaba aniquilado, Europa destruida, la Unión Soviética todavía sin poder ser una potencia industrial, los Estados Unidos no tuvo más necesidad de proteccionismo económico y entonces se convirtieron los Estados Unidos de Norteamérica en garantes del libre comercio, es decir, comenzaron a predicar el libre comercio como antes lo había predicado Inglaterra. Se dieron cuenta que en el origen del poder de las naciones, de su propia nación, estaba el proteccionismo económico, que eso llevaba a la industrialización, y entonces le predican ahora, como había hecho Inglaterra, un camino totalmente contrario del que ellos habían llevado para construir su poder nacional, su industrialización, su desarrollo, ¿no es cierto? Y por supuesto la justicia social para su propio pueblo. Y cada uno de los países que ha entrado al club industrial ha seguido siempre el mismo camino. Una vez que terminaron de utilizar el proteccionismo económico que les sirvió para desarrollarse, tiran la llave por la ventana para que otro no entre al club. Claro, y resulta interesante preguntarse, ¿pero existen otros ejemplos de insubordinación fundante? Sí, por supuesto. En mi libro La insubordinación fundante, el origen del poder de las naciones, hay desarrollo, cómo realizó la propia Alemania su insubordinación fundante, cómo la realizó el Japón. Y cuando vemos el caso de Alemania es para nosotros, hispanoamericanos, latinoamericanos, sumamente interesante. ¿Por qué sumamente interesante? Porque a 1830 Alemania no existía más que como un vocablo lingüístico. Eran alemanes porque todos hablaban alemán, como nosotros somos hispanoamericanos porque hablamos español. Pero había en Alemania 33 estados distintos. 33 estados distintos, con sus cancillerías, con sus ejércitos, con sus propias monedas, con sus pesos y medidas. Algo muy similar a lo que es Hispanoamérica hoy. Es decir, distintos países, con distintos gobiernos, con sus ejércitos, con sus políticas exteriores, con su propia moneda cada uno. ¿Y de qué vivían estos 33 estados, ¿no es cierto?, alemanes, independientes unos de otros, sin conciencia de que Alemania existiese, porque no había una conciencia nacional mayoritaria de que todos debían formar un solo país? ¿De qué vivían? De exportar madera, de exportar trigo y de exportar ganado, vacuno, a Gran Bretaña. Es decir, vivían de la exportación de productos primarios y vivían mal, porque Alemania era una región pobre, una región extremadamente pobre. Claro, es en este momento cuando algunos plantean, bueno, pero existirá entonces
no solo el tema de insubordinarse ideológicamente y de aplicar un adecuado impulso estatal, sino que existirá un tema cultural previo, porque claro, los norteamericanos son protestantes, los alemanes son protestantes, los alemanes han sido siempre un pueblo organizado, orgulloso, aseado, limpio, nacionalista. No, todo lo contrario. Antes de realizar su insubordinación fundante, los alemanes no eran un pueblo ordenado, eran un pueblo donde sus ciudades eran absolutamente sucias, donde olían mal porque, como dice Hegel, tiraban sus excrementos, sus necesidades por las ventanas en pleno Berlín. Eran desorganizados y sin espíritu nacional. Dirán, pero bueno, pero había una ley de conducción alemana patriótica y no corrupta, como la que tenemos nosotros en muchos países hispanoamericanos o latinoamericanos. En absoluto. Una de las élites más corruptas en ese momento era la élite alemana, que tenía la desfachatez de cazar, digo cazar, a sus propios hombres, porque había redades policiales en las tabernas, en los bares, y luego los príncipes alemanes los vendían como esclavos a Inglaterra para que les sirviesen como soldado en todas sus guerras. Entonces, no es la cuestión cultural, no es que exista, se entiende en Alemania, un previo nacionalismo, un orgullo, una organización, sino que es la insubordinación fundante lo que construyó la Alemania que hoy vemos, la Alemania ordenada, la Alemania, se entiende, pulcra, la Alemania sin corrupción. ¿Y cómo se dio este proceso? Estos 33 estados alemanes no tenían ningún interés en aplicar en ninguna política de proteccionismo económico, vivían sus élites de exportar productos naturales, no tenían ningún proyecto de unificación, hasta que sobreviene lo que se denomina una insubordinación fundante, que comienza siempre con una insubordinación ideológica, es decir, con la prédica, quizás en un comienzo de un pequeño núcleo de intelectuales, de pensadores, sobre lo que hay que hacer. Y esa prédica la comienza a realizar, por el azar de la historia, un profesor de ciencia política, pero que en realidad enseña política económica en las universidades alemanas, que fue Federico List. Federico List era un hombre completamente convencido de las bondades del libre comercio y la división internacional del trabajo, pero era un republicano, y por republicano lo echan de Alemania por ser un demócrata, un republicano, por predicar la necesidad de construir una república, y va a parar con sus huesos a los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces los Estados Unidos de Norteamérica, él que es un hombre inteligente, se da cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica están creciendo, que crecen a un ritmo del 8% o 9% anual, y que crecen haciendo todo lo contrario de lo que él enseñaba en su facultad, en sus clases. Crecen no a partir del libre comercio, como él enseña que se crece, crecen no a partir de la mano mágica del mercado, sino a partir de un feroz proteccionismo económico y a partir de la mano mágica de la política. Es por eso que Federico List escribe el libro de la vida. Comprobó que los libros que yo le había leído, los libros ingleses de Adam Smith, sobre todo La riqueza de las naciones, estaban completamente equivocados. Y es ahí donde Federico List descubre lo que está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica, descubre que están desarrollando una insubordinación fundante, se hace portavoz del proteccionismo económico, va a escribir en diarios norteamericanos, va a teorizar lo que está haciendo los Estados Unidos, pero siendo un alemán, a pesar de haberse convertido en un hombre rico en los Estados Unidos, vuelve a Alemania a explicarle a los alemanes que no tienen ningún futuro si no se unen, que no tienen ningún futuro si esos 33 estados distintos no se convierten en un solo estado y que ese estado, se entiende, aplique un adecuado proteccionismo económico, un adecuado impulso estatal. Va a predicar como comienzo del camino de la unidad la necesidad de realizar un Zollverein, una unión aduanera. Claro, Federico List se encuentra con que cuando él comienza a predicar esto, la prensa alemana, los periódicos, lo van a aniquilar. Van a decir de él todo tipo de insultos. Lo menos que lo llamaron fue ignorante. Por eso él va a escribir con una gran pesadumbre, con
una gran depresión. Cualquier estudiante que estaba recién recibido, cuyos cuadernos todavía estaban frescos, porque antes se escribía con tinta, ¿no es cierto? Y había que esperar que se seque para poder cerrar el cuaderno. Dice, cualquier estudiante recién recibido se atrevía a insultarme. Esto lo va a llevar a una profunda depresión y al suicidio en París, sin darse cuenta que su prédica había calado hondo en un sector de la intelectualidad alemana y en un pequeño sector industrial que Alemania tenía, que se había producido en una pequeña industria a raíz, ¿no es cierto?, del famoso bloqueo napoleónico cuando Alemania estaba dentro del imperio, ¿no?, creado por Napoleón. Ese pequeño núcleo de industriales, ese pequeño núcleo de pensadores y de políticos va a realizar después lo que había soñado Liszt, va a realizar el Zollverein, la unión de todos los estados alemanes en una unión aduanera común, eliminando sus pesos y medidas para permitir el libre desarrollo, ahora sí de la competencia, pero interna, el libre comercio, pero interno entre estos estados. Y otra vez, ¿no es cierto?, la contradicción de que no es la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la política, que no es una cuestión cultural, no es que en el origen de la industrialización estuviese el protestantismo, como muchos predicaron, porque la industria en Alemania nace en el sector católico. Es en el sector católico y fundamentalmente por católicos en lo que van a llevar adelante la principal industria alemana, que es la industria, ¿no es cierto?, del acero, que es la industrialización de la metalurgia. Claro, ustedes dirán, pero estamos siempre dentro de la cultura occidental, en estos dos ejemplos. ¿Hay algún ejemplo que se dé fuera de la cultura occidental? Claro, ese ejemplo fue el de Japón, totalmente apartado de la cultura occidental, un país sin origen cristiano, sino budista y shintoísta. Y con Japón vamos a comprobar que todos los procesos emancipatorios exitosos, todos los procesos de construcción de poder nacional exitoso y de desarrollo exitoso, tienen siempre un mínimo común denominador. Ese mínimo común denominador, independientemente de la cultura de origen, independiente de la civilización a la cual se pertenece, consiste en el rechazo a la ideología de subordinación predicada por Gran Bretaña, más un adecuado impulso estatal. El caso de Japón es muy interesante, porque Estados Unidos basó su proceso industrializador a partir del proteccionismo económico. Alemania lo basó a partir del proteccionismo económico, pero a partir también de algo más, que fue que el impulso estatal debía dedicarse con una casi exclusividad al tema de la educación, para educar y para formar técnicos, ingenieros y obreros de calidad, pero a su vez lo que va a incorporar Alemania es algo que hoy Alemania persigue en el mundo, que es la piratería industrial. Es decir, Alemania, que no tiene experiencia industrial, va a crear el Politécnico de Berlín para que en el Politécnico de Berlín sus estudiantes, sus técnicos y sus ingenieros copien cada cosa que hacía Alemania, copien una locomotora alemana sin pagar patentes. Sí, sí, sin pagar patentes, sin pagar nada a Gran Bretaña, que es la que realizaba los inventos. Es decir, hacía piratería industrial. Hacía los mismos productos que Alemania, que Inglaterra, copiándoles, ¿no? Pero claro, en un principio eran de mala calidad. Los cuchillos alemanes parecían iguales que los ingleses, pero con falta de experiencia no cortaban como los ingleses. Por eso Inglaterra le obliga a poner a los alemanes esa famosa frase "Made in Germany", hecho en Alemania. Pero para que la gente se diera cuenta que era un producto de baja calidad, los alemanes, después de muchos años de sacrificio, lograron convertir aquello que era un signo de mala calidad en un signo de excelencia. Y entonces centraron su impulso estatal en la educación y en la piratería. Sí, repito, la piratería. Eso mismo que Alemania persigue hoy sin cuartel en el mundo, es decir, la copia sin pagar patente. Y Japón no podía aplicar proteccionismo económico. No podía aplicar proteccionismo económico porque Japón es obligado en 1853 por el Comodoro Perry de los Estados Unidos de Norteamérica a firmar lo que se llamó los tratados desiguales, que
prácticamente le impedían el proteccionismo económico porque entregaban la aduana a mano de los extranjeros. Y entonces, ¿cómo hizo Japón para desarrollarse? Si el impulso estatal pasó en los Estados Unidos por el proteccionismo económico y en Alemania por el proteccionismo económico, estableciendo el Zollverein, la unión aduanera. Bueno, el Japón no pudiendo hacer esto, lo primero que va a hacer es formar una comisión de expertos que va a recorrer el mundo, comenzando por los Estados Unidos, para tratar de copiar lo mejor de cada uno, pero adaptándolo a Japón. En ese recorrido recibe el consejo de Otto von Bismarck, el canciller de hierro en Alemania, que les dice: el camino del éxito pasa por jamás endeudarse, porque si se endeudan, la deuda externa constituirá una cadena puesta en el cuello de los japoneses que jamás podrán sacarse. Y el Japón entonces entiende que tiene que mandar una enorme cantidad de jóvenes a estudiar al extranjero, a estudiar ingeniería, a estudiar para ser técnicos, pero que no tiene posibilidad de aplicar proteccionismo económico y que no tiene burguesía industrial, que no tiene burguesía en realidad, que no tiene nadie que pueda poner el capital para construir las industrias. Y entonces el Japón estatiza las minas de cobre, las convierte en estatales, y a partir de las pequeñas ganancias que obtiene de las minas de cobre, va a comprar industria llaves en mano. Y se la va a dar a administrar a su élite de conducción, a los samuráis. ¿Y saben qué industria es la primera que va a comprar el Estado japonés? Estaban tan atrasados los japoneses que lo que les llamaba la atención era cómo los occidentales prendían fuego, es decir, con los fósforos. No conocían los fósforos y su primera industria fue una fábrica de fósforos. Y todas las industrias de Japón fueron creadas por el Estado, sí, todas. Es el Estado el que crea todas las industrias japonesas. Todas, absolutamente todas. No hay ninguna que no haya sido creada por el Estado en este comienzo histórico. Después, el Estado las privatizaba, pero regalándoselas ¿a quién? A aquellos mismos que eran gerentes. Cuando la industria ya se había desarrollado. Claro, el Estado tenía su reaseguro para que ese samurái convertido ahora en empresario siguiera siendo un hombre que apostara al desarrollo industrial. ¿Cuál era? Que el Estado, con el ejército, era el principal comprador de los productos industriales. Y entonces se reaseguraba de que estos samuráis convertidos ahora en industriales reinvirtiesen su dinero en la industria. Entonces vemos como en el origen del poder industrial de Japón está de nuevo no la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la buena política. Si uno avanza en el tiempo, así a vuelo de pájaro, vemos que el desarrollo de la industria automotriz japonesa, hoy la famosa industria automotriz japonesa, fue exactamente así. Vemos que existía un señor de apellido Toyoda que fabricaba máquinas de coser, como las famosas máquinas de coser Singer inglesas, pero que tenía un hobby. Su hobby era armar y desarmar autos. Y entonces el gobierno japonés le pregunta si él podría estar en condiciones, recibiendo un subsidio del Estado, de fabricar autos. Y él le dice: no, fabricar autos no, porque no es lo mismo que fabricar este elemento simple que es una máquina de coser. Pero si ustedes establecen una política de largo aliento, si mandamos a estudiar al extranjero para que estudien ingeniería, para que se conviertan en técnicos nuestros japoneses, si mandamos obreros a la fábrica norteamericana, quizás con un periodo de tiempo prolongado podamos fabricar autos. Y es así que el sobrino de Toyoda, que ahora va a empezar a llamarse Toyota, porque no sonaba fonéticamente bien para hacer una marca comercial, el sobrino de Toyota va a los Estados Unidos, ahí se compran planos, legal e ilegalmente, se especializan los obreros japoneses, y estos obreros, estos ingenieros y estos planos comprados a veces de forma legal, a veces de forma ilegal, vuelven estos obreros y estos ingenieros con los planos y crean Toyota. Pero claro, no había mercado para los automóviles en Japón. Japón todavía en 1930 y pico era un país pobre. Entonces ahí aparece el subsidio estatal, el impulso estatal. Es decir, el Estado japonés va a decirle a los japoneses que quieran ponerse un taxi, que tienen un crédito para poder comprar y pagarlo en 30 años un auto a Toyota. En realidad era un subsidio encubierto a la fábrica naciente
de automóviles, a la industria naciente de automóviles en Japón. Sí, claro. Otra vez no es la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la política, es decir, el rechazo a la ideología de subordinación predicada ya en ese momento, ¿no es cierto?, por Inglaterra y luego por los Estados Unidos. Y tal es así que la industria automotriz japonesa nace de la mano del Estado, que después de muchos años de esfuerzo industrializador en materia de automóviles, en la década del 60, Toyota cree estar en condiciones de haber fabricado un auto, ¿no es cierto?, que tenga posibilidad de competir en el mercado internacional. Instala una red de concesionarios de automóviles en los Estados Unidos, pero fracasa. Este fracaso va a turbar al Japón, porque son 30 años de esfuerzo. Y se pregunta a Japón, ¿para qué hemos invertido tanto dinero si después de 30 años todavía no somos competitivos? ¿Para qué hemos invertido tanto dinero si después de 30 años no somos competitivos a nivel internacional para poder fabricar un auto? Entonces muchos piensan en cerrar el proyecto automotriz subvencionado por el Estado. Y es aquí cuando Toyota pide 10 años más. Si no estamos en condiciones dentro de 10 años en ser competitivos a nivel internacional, abandonamos el proyecto. Antes de los 10 años, Toyota logró hacer su primer auto que estuvo en condiciones de competir en el mercado internacional. Pero estuvo en condiciones de competir en el mercado internacional después de 30 años de apoyo del Estado, porque aplicaron el viejo paradigma de Alexander Hamilton, el paradigma de la defensa de la industria naciente, porque la industria es como un bebé, como un niño, mucha protección. Cuando nace, esa protección tiene que ir disminuyendo y después tiene que ser nula. Ahí vemos el desarrollo de la industria automotriz japonesa, y así podemos detallar también la industria química. Pero claro, dirán ustedes, son ejemplos, ¿no es cierto?, de el siglo XIX, del siglo XX. Hay algunos ejemplos más recientes. Bueno, hay ejemplos muy interesantes, como el ejemplo de Canadá, que hizo también su propia insubordinación fundante con Jock McDonnell en 1880. Pero quizás sea más interesante dirigir nuestra mirada hacia Corea del Sur. ¿Por qué hacia Corea del Sur? Porque su proceso industrializador es extremadamente reciente y porque se encontraba prácticamente en condiciones de globalización. Claro, porque muchos dicen, esos ejemplos no pueden ser repetidos porque ahora el mundo está globalizado. Y yo les recuerdo que Corea estaba apenas a 400 kilómetros de la costa japonesa. Apenas a 400 kilómetros de la industria japonesa. Es decir, no tenía distancia alguna con Japón. Entonces, ahí viene un gran mito. El mito de que los Estados Unidos ayudaron a construir la industria coreana. De que el marco de la Guerra Fría lo favoreció. Absolutamente falso. No hubo ningún crédito del Banco Mundial ni de los Estados Unidos de Norteamérica para la industrialización coreana. Hubo crédito para la compra de armamento, sí, claro, mucho, pero no para su industrialización. Cuando el gobierno coreano presentó su primer proyecto industrial, que era construir una acería en Corea del Sur, el Banco Mundial lo rechazó. Y lo rechazó porque dijo que Corea del Sur jamás podía ser un país industrial, que no tenía ninguna condición para convertirse en un país industrial. 1963, Corea era un país absolutamente pobre. Cuando la Argentina ya estaba casi industrializada, cuando el Brasil estaba casi industrializado o en camino industrializador, en Corea del Sur, ¿saben ustedes cuántos huevos por semana comía una familia coreana? Un huevo. Un solo huevo por semana era la única proteína destinada al padre de familia que trabajaba en las fábricas. Eran tan pobres que se cortaban el pelo para venderlo y exportarlo, que era una de sus pocas exportaciones junto con el pescado y el tungsteno. No fue la mano mágica del mercado lo que desarrolló Corea. Fueron los planes quinquenales construidos por el gobierno coreano. Digo esto no porque el modelo coreano deba ser imitado y copiado, porque nada puede ser copiado e imitado tal cual. Las circunstancias, por supuesto, son distintas. Solamente extraemos conclusiones. La conclusión que todos los procesos de construcción del poder nacional exitoso fueron el resultado de un mínimo común denominador que está marcado por una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Corea aplicó
un proteccionismo económico feroz. Rechazó la inversión extranjera, sí, rechazó la inversión extranjera. No quiso que la industria automotriz japonesa, ya desarrollada, invirtiese en Corea. Quiso crear su propia industria automotriz con capitales coreanos. Y por eso tenía una banca que estaba prácticamente estatizada y que dirigía todos los recursos de Corea, los pocos recursos que se iban consiguiendo, a dar créditos a los industriales. Sucesivos planes quinquenales. El primer plan quinquenal consistió en la industria liviana, en el segundo plan quinquenal la industria pesada del acero y petroquímica, en los últimos ya la industria tecnológica. Es decir, que vemos el caso de Corea del Sur, otra vez el caso de una insubordinación fundante, donde tal cual como habían hecho los alemanes, allá lejos, ya en el tiempo, los coreanos se dedicaron a la copia sin pagar patente, a la piratería, porque hacían zapatillas iguales que las alemanas, pero sin pagarles, se entiende, el derecho a los alemanes. Hacían autos que copiaban de otros sin pagar sus derechos. Hoy Corea del Sur persigue a los países del tercer mundo que intentan hacer lo mismo que hicieron los coreanos. Pero eso fue lo que hizo Corea. Es decir, una insubordinación fundante, rechazo ideológico a la ideología de dominación, que es el libre comercio, y la división internacional del trabajo, que sirve para los productos naturales, pero no para los productos industriales. En la comprensión que tenía Corea que la industria era poder, y que el camino de Corea fue exitoso. Claro, ¿cómo no vamos a observar que el camino de Corea fue exitoso? Comparemos lo que se llama el modelo chileno, supuestamente vendido en el mundo como camino del éxito, donde se aplicó el más feroz neoliberalismo a partir de la dictadura militar de Pinochet, y que todos los gobiernos democráticos continuaron con la política iniciada por Pinochet de apertura de la economía, de libre comercio, de no intervención del Estado en la economía. Y es posible, sinceramente, comparar la riqueza que tiene Corea con Chile. Es posible comparar el poder que tiene Corea con el que tiene Chile. Es posible comparar cómo vive un obrero coreano, cómo vive un obrero chileno. Señores, hemos visto las manifestaciones hace poco tiempo, se entiende, de cólera de los chilenos, se entiende, porque cuando se jubilan se mueren de hambre. Ese es el famoso modelo exitoso de Chile. En el mismo momento que Chile desarrollaba su modelo neoliberal de apertura indiscriminada de la economía, está fomentada por la Escuela de Chicago, fomentado por los profesores de la Escuela de Chicago. Corea llevaba hacia el camino totalmente contrario del chileno. Y comparemos qué es Chile contra lo que es Corea. Dos modelos exitosos. El modelo neoliberal chileno es exitoso, logró funcionar. Pero ¿cuál fue su resultado? Mediocre en comparación del exitoso modelo coreano. Hoy un obrero coreano vive 100 veces mejor que un miserable obrero chileno. Con todo respeto lo digo esto, sin ofender a los chilenos. No pongo el caso argentino, porque el caso argentino es el caso del fracaso por aplicación de todos los modelos mal aplicados. El modelo neoliberal y el modelo proteccionista. El caso argentino es el caso como aquel que quiere hacer un régimen para adelgazar, ¿verdad? Y lo hace siempre mal. Después le echa la culpa al régimen, en vez de echarse la culpa a sí mismo por nunca haberlo seguido al pie de la letra, por haberlo falseado siempre, por haber tenido un altísimo nivel de corrupción. Ahí están expuestos los dos modelos. El modelo que conduce al poder y al desarrollo y a la justicia social, y el modelo que conduce, se entiende, en el mayor de los casos, en el mayor de los éxitos, a ser un país estable. Pero un país estable no es un país poderoso. Un país estable no es un país rico. Hace falta mucho más para eso. Claro, el tiempo va transcurriendo y nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de industrialización. Ahora ya no alcanza para tener poder construir un país industrial. Ahora hay que tener tecnología de punta. Pero la tecnología de punta se consigue por caminos muy parecidos a cómo se conseguía la industrialización. Ya el poder pasa por la tecnología de punta, el desarrollo pasa por la tecnología de punta. Por lo tanto, ningún país de la América del Sur podrá aplicar un proteccionismo a lo Hamilton. No estudiamos los Estados Unidos para repetir una política que fue hecha hace 100 años, simplemente para extraer conclusiones. Si se aplicará un proteccionismo económico, ese proteccionismo económico deberá ser extremadamente inteligente, extremadamente selectivo,
pero a su vez deberá ser extremadamente corto en el tiempo, porque ahora la tecnología evoluciona a una velocidad que antes no evolucionaba. Pero claro, como los tiempos van cambiando, y de ahí la importancia, ¿no es cierto?, de estudiar el ejemplo alemán, es muy importante para la América del Sur, muy importante para Hispanoamérica, pero fundamentalmente para la América del Sur, porque, dadas las circunstancias del siglo XXI, si no es posible aplicar un proteccionismo a la Hamilton, sino un proteccionismo extremadamente selectivo, extremadamente cuidadoso, dejando algunos productos sí librados a las fuerzas del mercado, porque no podremos ser competitivos en todo, esa insubordinación fundante no podrá ser ya más solo argentina, solo brasileña, solo chilena, solo peruana. Para que un proceso de insubordinación fundante tenga éxito, esta vez será mucho más complicado, porque deberá ser un proceso de insubordinación fundante sudamericano. Aún es válido esto para el más grande de los países sudamericanos, que es Brasil. ¿Por qué? Porque China ha elevado el umbral de poder. China, convirtiéndose en la gran potencia industrial del mundo, hace que ninguno de los países de la América del Sur, considerado por sí mismo, tenga suficiente poder para sentarse en una mesa de negociaciones con China. El BRIC era un cuento chino. Entonces, los chinos no estaban dispuestos a negociar ni a charlar con nadie. Estaban dispuestos a ser la fábrica del mundo y que la América del Sur sea solamente proveedor de materias primas. Ustedes dirán, Marcelo, ¿qué problema hay en ser proveedor de materias primas? Ninguno. Debemos exportar todas las materias primas posibles, pero para construir nuestra propia industrialización, tecnologizante esta vez. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna forma para el Brasil, para Argentina, ni tampoco para Chile, como demostrado en las manifestaciones últimas, ni tampoco para Ecuador o para el Perú, de alcanzar el pleno empleo simplemente con la exportación de productos primarios, por más eficiente que seamos en la exportación de productos primarios, sean mineros, sean agrícolas, sean ganaderos. Solo habrá pleno empleo a partir de la exportación de esos productos, por supuesto que sí. Hay que exportar y cuanto más mejor, más mineral de hierro, más cobre, más soja, pero con la condición de convertirse también en un país industrial tecnológico, que es la única garantía del pleno empleo, y el pleno empleo, la única garantía, se entiende, la elevación de los salarios, es decir, de una vida digna para todos los sudamericanos, que tiene que ver también con la defensa nacional, porque no es posible la defensa nacional, ningún Estado mayor podrá hacer defensa nacional de sus respectivos países con un 40% de la población, 60% de la población, 30% de su población en la pobreza, porque eso es una debilidad estructural del poder nacional tremendamente grande, tremendamente grande. Entonces, el camino, ¿no es cierto?, de la América del Sur es realizar su propia insubordinación fundante. A nosotros nos sobran recursos para realizarlas, a diferencia del Japón. Lo que nos falta es patriotismo, valores morales suficientes y desprendernos de la subordinación ideológica, porque nuestros profesores de relaciones internacionales, nuestros economistas, siguen estudiando en el extranjero y vienen a la América del Sur a repetir un libreto que es el libreto de nuestra impotencia, porque repiten que el camino del éxito es todo el contrario del que hizo Estados Unidos, el que hizo Inglaterra, el que hizo Japón, el que hizo Corea del Sur, el que hizo Canadá. A nosotros no nos interesa estudiar ideologías, nos interesa estudiar, cuando estudiamos relaciones internacionales, cómo los Estados Unidos construyeron su poder nacional, qué leyes y medidas tomaron, no para copiar, porque nada es copiable en el tiempo. Cómo construyó su poder nacional Alemania, cómo lo hizo Japón, cómo lo hizo Corea, cómo lo hizo Canadá, cómo lo hizo Francia, cómo lo hizo Australia. No lo que dicen que hicieron, que es la subordinación ideológica, sino el camino real que hicieron. Por lo tanto, la importancia de la teoría de la insubordinación fundante en el marco del estudio de las relaciones internacionales es que la única fórmula de desprendernos de la subordinación ideológica que inhibe la construcción de nuestro poder nacional y nuestro desarrollo es estudiando la teoría de la insubordinación fundante. La teoría de la insubordinación fundante es la clave para terminar con la pobreza y con la impotencia en la América del Sur. Y repito, para terminar con la impotencia de la América del Sur, el no tener poder, y sin poder no se puede ser,
y para terminar con la pobreza en América del Sur, debemos profundizar el estudio de la teoría de la insubordinación fundante, porque nuestro principal problema es un problema ubicado en la mente de nuestros intelectuales, de nuestros pensadores, de nuestros políticos, es el problema suscitado por la subordinación ideológica cultural. La última de ellas, ¿no es cierto?, fue el monetarismo, que era en realidad predicado por la Escuela de Chicago, la política de los bancos para que América Latina se endeudase y tuviese siempre atado su cuello, se entiende, al cuello de aquellos con los cuales le debe su dinero. Es el caso trágico, el más trágico de toda la América del Sur, que es el caso trágico de la Argentina, ¿no es cierto? Por no haber seguido ese viejo, digamos de alguna manera, consejo que Bismarck le dio a los japoneses: no se endeuden nunca. Nosotros los argentinos optamos por el camino contrario. Fuimos el país que más se endeudó y hoy pagamos las consecuencias de ese endeudamiento. Entonces, la teoría de la insubordinación fundante y su importancia en el estudio de las relaciones internacionales, porque justamente lo que no se estudia en la licenciatura de Relaciones Internacionales, desde México hasta Buenos Aires, desde Brasilia a Lima, lo que no se estudia en las escuelas de guerra en Río de Janeiro, en Buenos Aires o en Lima, es justamente lo que no se estudia, es cómo los débiles dejaron de ser débiles, cómo se construyó el poder nacional. Y entonces, esta teoría de la insubordinación fundante, creada y explicada por el que habla en 3 libros, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, Insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, y en mi último libro, Relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Esta teoría viene a llenar ese vacío, viene a llenar ese hueco que no se estudia en las licenciaturas de Relaciones Internacionales en México, que no se estudia en la licenciatura de Relaciones Internacionales en Brasil, que no se estudia en las maestrías en Brasil, ni en la escuela de guerra, ni en los doctorados. Es decir, cómo los débiles dejaron de ser débiles, porque esa es la gran cuestión que nosotros tenemos que estudiar, justamente porque somos débiles, justamente porque somos subdesarrollados, justamente porque somos periféricos y porque queremos salir de la debilidad, de la pobreza y de la periferia. Muchísimas gracias. Doctor Marcelo, pues muchas gracias, una excelente conferencia. Es un gran aporte, ¿no?, para los estudios de esta disciplina de las relaciones internacionales y algo muy interesante para, como ya lo he mencionado, los que somos profesionales en esta área. Entonces, muy agradecido. A la audiencia, entonces, pasamos a unas preguntas y comentarios que tienen entonces para el doctor Marcelo. En primer lugar, pues bueno, quisiera yo como preguntarle, ¿usted cómo ve la geopolítica de la región en estos momentos, doctor? ¿Qué opina de los esquemas de integración que hay ahorita? ¿Y usted cree que si logrando una unión, esta sería la mejor forma de insubordinarnos aquí en Latinoamérica? Bueno, los esquemas de integración han fracasado todos. Han fracasado todos porque han sido más discursivos, más epidérmicos que medulares. Nosotros tenemos mucho discurso y pocos hechos. Está mucho discurso y pocos hechos. Entonces, estos esquemas de integración han fracasado todos. Ha fracasado el Mercosur porque no estuvo infectado por el virus neoliberalismo desde un comienzo y se creyó que integración entre Argentina y Brasil era hacer una especie de zona libre comercio entre Argentina y Brasil. Y esto no era la integración. La integración era siguiendo el ejemplo europeo que nace en la década del 50 con la construcción de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, era realizar una industrialización, un plan de industrialización indicativo, donde cada país pudiese tener su propia industria. Pues si no, la industria tiene que concentrarse donde más producción tiene, que es en San Pablo, y se transforma de vuelta en un nuevo centro y una periferia que al final no le sirve ni a uno ni a otro. La situación geopolítica se complica mucho más, ¿no es cierto?, para nosotros, por la emergencia, ¿no es cierto?, de China como gran fábrica del mundo, que quiere repetir con nosotros el ejemplo de Inglaterra. Y nosotros tenemos que ser conscientes
de elaborar nuestro propio análisis de la historia de Hispanoamérica, y es algo que yo he notado que está totalmente ausente del estudio de este tema en Colombia, en Venezuela, en Perú, donde no se es consciente de que una vez que se rompió con el Imperio Borbón, una vez que terminamos con el collar visible borbónico, pasamos al collar invisible de Gran Bretaña, porque nos incorporamos teóricamente a la División Internacional del Trabajo, que en realidad era incorporarse al Imperio Británico. Nos convertimos en semicolonias, tuvimos bandera, tuvo bandera Colombia, Venezuela, Argentina, himno, ejército para los desfiles, pero simplemente como productora de materia prima, exportando cacao, exportando café, exportando vacas, cueros, cobre, estaño, Bolivia, sin ninguna industrialización. ¿Nos dio crecimiento eso? Sí, nos dio crecimiento, pero no desarrollo. Nos dio crecimiento, pero no desarrollo, porque los precios de las materias primas es extremadamente cambiable en el mercado internacional. El café costaba mucho y después costaba poco. Y entonces tuvimos un aparente auge, porque había que crear la infraestructura para poder exportar estos productos, pero ese modelo tuvo un límite y cuando ese límite se alcanzó, nos quedamos igual que como al principio, como países subdesarrollados. Y ahí está el caso de Colombia, ahí está el caso de Venezuela, el caso de Argentina, ¿no es cierto? En menor medida el caso de Brasil, que es el que más logró industrializarse, ¿no es cierto? Creyendo todavía Colombia, creyendo todavía Venezuela, aunque tienen dos modelos políticos distintos que pueden salir de su desarrollo a partir del libre comercio. ¿Está? Y bueno, eso porque los profesores de economía colombianos van a estudiar a Harvard, van a estudiar a Chicago, y vuelven con el discurso de lo que Estados Unidos, ¿no es cierto?, dice, pero no de lo que hicieron. Y ahora van a estudiar a Pekín, donde está el mismo discurso de lo que China quiere que hagamos y no lo que ellos hicieron. Entonces, la situación nuestra es extremadamente complicada. Sin embargo, tenemos una ventana de oportunidad para realizar nuestra propia insubordinación fundante, que se produce esa ventana de oportunidad porque estamos en un escenario geopolítico de enfrentamiento entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué se enfrenta Estados Unidos a China? Porque los Estados Unidos, ante la industrialización china, no tiene otro remedio que volver a aplicar proteccionismo económico. Claro, porque el proteccionismo económico es como un pañal, es simplemente un instrumento, es como el bisturí. Puede servir para operar y salvar a una persona, puede servir para matarlo. Y el pañal sirve cuando uno es bebé. Eso es el proteccionismo económico. Si uno no le pone un pañal a un bebé, ¿no es cierto? ¿Se dice pañal en Colombia? También al bebé sí, le ponen. Sí. Si uno le pone un pañal, la vida en la familia se transforma en insoportable. Pero ¿hasta qué punto? Hasta un momento en que enseñarle a niñas sus propias necesidades y hay que sacarle el pañal. Así es el proteccionismo económico. Grave error en nuestra región fue que se continuó con el pañal después que el pañal ya no era necesario. Pasó en Argentina, pasó en Brasil. Pero claro, es un instrumento. Y ahora lo aplica Estados Unidos de nuevo. Claro, porque los niños lo necesitan y los viejos también necesitan un pañal. Entonces no hay otra fórmula para Estados Unidos que aplicar un nuevo proteccionismo económico en contra de la potencia industrial china. Y este enfrentamiento nos da una oportunidad. ¿Por qué nos da una oportunidad? Porque habla un margen de maniobra entretenidos peleándose entre ellos para que nosotros podamos hacer ahora un real proceso de integración sudamericano para aplicar proteccionismo económico. Digo real, que no sea discursivo, se entiende todo discurso, y en realidad no había ningún proceso de integración, sino que sea real, está con una planificación industrial indicativa, con una construcción de una infraestructura común, menos discurso, más realidad, más hechos, para realizar nuestra propia insubordinación fundante, porque tenemos un margen de maniobra no menor de 15 y no mayor de 25 años, hasta que esa ventana de posibilidades se cierre. ¿Y por qué se va a cerrar? Se va a cerrar porque o el poder chino vence a Estados Unidos y entonces China nos obligará al libre comercio absoluto, no querrá que nos industrialicemos para nada y estaremos condenados para siempre a su desarrollo, o, ¿no es cierto?, se llega a una cohegemonía china-norteamericana, a una especie de nuevo Yalta, y entonces el África será para China y América Latina será para los Estados Unidos y tampoco nos permitirán aplicar ningún proteccionismo económico ni realizar nuestra unidad, porque los Estados Unidos sean malvados. No, no hablamos de eso, ni teoría del complot, ni nada de esa estupidez. Porque China sea malvado, no, señores, no sean ridículos. Es porque el poder, el que tiene poder, no quiere negociar con otro poder. El que tiene poder quiere negociar con enanitos. Entonces, ni los Estados Unidos ni China querrán nunca negociar con una América del Sur unida. Quieren negociar con Colombia aislada,
con Argentina aislada, con Brasil aislado. Por eso lo tientan ahora a Brasil dándole crédito para comprar armas, mi Dios, en vez de para fabricar armas de primera y no armas de segunda. Pero también le dan crédito para fabricar armas allá de cuarta que no sirven para nada. Entonces, no porque haya una maldad intrínseca de la clase dirigente norteamericana ni nada que se le parezca, sino porque la dinámica del poder es así. El que tiene poder quiere charlar con muchos y no con uno solo igual a él. Entonces, nadie estará a favor de nuestra integración sudamericana, nadie estará a favor, se entiende, de una insubordinación fundante sudamericana, pero tenemos el tiempo, mientras que ellos están peleados entre ellos, para realizarla. Es decir, tenemos una oportunidad histórica, una ventana de oportunidad para realizar nuestra insubordinación fundante, pero esa insubordinación pasa por una insubordinación primero mental, pasa porque los estudiantes en las carreras de relaciones internacionales, cuando estudian para los distintos servicios exteriores, el de Colombia, el de Argentina, el de Chile, el de Brasil, comprendan, ¿no es cierto?, cuál es el origen del poder de las naciones, para que estudien una teoría de la insubordinación fundante que nos permita ir de la realidad, ¿no?, a la teoría, y no de la teoría de la realidad, de los hechos, porque esta teoría está elaborada a partir de los hechos, no a partir de la ideología. Entonces tenemos una excelente oportunidad para realizar una descolonización ideológica de la mente de nuestros estudiantes y de nuestros profesores, porque todos tenemos derecho a habernos equivocado y todos tenemos derecho a reaprender de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata. Si nosotros logramos, ¿no es cierto?, que se dejen de estudiar cosas innecesarias en las carreras de relaciones internacionales, se estudia la teoría, a Hamilton y su teoría de la lucha de civilizaciones, después se estudia el terrorismo internacional y se pone como centro cosas que no nos incumben. Nosotros lo que tenemos que estudiar es cómo los débiles dejaron de ser débiles. Lo que tenemos que estudiar es el origen del poder de las naciones, cómo construir poder nacional. Lo que hay que estudiar en Brasil, que no se estudia, en Argentina, que no se estudia, en Uruguay, que no se estudia, es cómo se construye poder nacional, cómo se construye desarrollo nacional y no solo crecimiento, ¿no? Esa es nuestra gran tarea y tenemos tiempo para realizarla. Bueno, pues en ese orden de ideas, entonces, pues se puede decir un poco que China se insubordinó. Sí, claro. Yo lo explico en mi libro La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. Ahí tengo un capítulo dedicado a China, claro. Claro. China durante 30 años, ¿se entiende? Porque insubordinarse no quiere decir no aceptar capitales extranjeros. China lo aceptó, pero poniéndole condiciones, ¿no es cierto? Condiciones de que al lado de cada gerente extranjero tenía que haber un gerente chino, al lado de cada ingeniero británico, norteamericano, alemán, tenía que haber un ingeniero chino para que aprenda. Claro, nadie habla de pelearse con nadie, ni de hacer locuras, ni de gritar. Si la insubordinación fundante no se hace gritando, los chinos no gritaron nunca. Acá nosotros gritamos mucho y hacemos poco. Listo, profesor. Vamos entonces, le voy a poner entonces las preguntas que han hecho las personas que nos acompañan para que nos colaboren. Con todo gusto. La pregunta dice, hablando de la insubordinación de Estados Unidos que usted menciona, ¿cuál es, la leo porque no logro verla bien, cuál es en su análisis u opinión de la relación bilateral entre MX, que no sé qué sería, México será, y Vietnam, que tiene más de 45 años de la relación amistosa, a pesar de que México y Estados Unidos tienen una relación muy compleja, ¿no? Entre México... No entiendo bien la pregunta. Si la pregunta es la relación bilateral entre México y Vietnam, no. La relación bilateral entre México y Vietnam yo no la he estudiado, pero las relaciones entre México y cualquier país del mundo tienen que estar siempre ordenadas en el interés nacional de México. Yo no soy un especialista en ese tema. Lo que puedo decir, sí, claramente, ¿no es cierto?, es que el camino que eligió México cuando firma los famosos acuerdos llamados el NAFTA o TLC con los Estados Unidos es el camino de la subordinación de México, ¿no es cierto? El camino de la subordinación de México, ahí vemos que después de muchísimos años de aplicación, México sigue siendo un país con diferencias de clases absolutamente demenciales. Lo digo esto con todo respeto. No, más vale mirar México que mirase cómo se construyó el poder de Alemania, cómo se construyó el poder de Corea, cómo se realizó la justicia social en cada uno de esos países, porque ese camino
es el camino al fracaso. Y lo vemos como los Estados Unidos incluso lo humilla, construyendo un muro y teniendo que el gobierno mexicano ponerse de rodillas para que no continúe con el muro, para que los perdone. Realmente es un camino que no conduce, se entiende, al bienestar de México, no conduce al bienestar de México. Bueno, la otra pregunta, me cuesta un poco de trabajo leerlas. Dice, buen día, ¿en qué medida es posible aplicar la insubordinación fundante en el contexto de los países periféricos latinoamericanos, teniendo en cuenta que hay una dependencia ideológica, económica y de la producción en ciertos niveles de las grandes potencias? Claro, bueno, la misma dependencia que tenía Inglaterra, que tenía Estados Unidos con Inglaterra, la misma dependencia tecnológica que tenía Alemania con Inglaterra, la misma dependencia que tenía Japón con el resto de los países, que tenía Corea. La primera cosa ya la hemos repetido, es decir, esto se trata de un proceso, no se hace de la noche a la mañana. Un proceso de insubordinación fundante se hace muy lentamente, con una transición, puede llevar 20, 15 años, 30 años, ¿está? Y se hace primero entendiendo las claves del progreso, el desarrollo y la construcción del poder nacional. Y después extrayendo las conclusiones necesarias y aplicando paso a paso, ¿está?, medidas que estén dentro del orden de lo posible, pero teniendo un rumbo. El rumbo es, se entiende, marcado por la necesidad de una industria tecnologizante, ¿está? Les voy a poner un ejemplo de cómo la subordinación ideológica conduce al fracaso más absoluto. Hoy Venezuela sufre problemas porque no tiene combustible. Nosotros le llamamos nafta, gasolina, le llaman en otras partes de América Latina, siendo uno de los países petroleros más importantes del mundo. Y no tiene porque no tiene destilerías. Pero en el transcurso de su historia, Venezuela construyó 6 destilerías fuera de Venezuela. Una en Curazao, una en Puerto Rico, otra en Estados Unidos y otras en España y una en Alemania. Si esas destilerías que fueron construidas con dinero venezolano, si hubiese sido construida en territorio venezolano, hoy Venezuela no tendría ningún problema de autoabastecimiento de combustible, no tendría que tener el ridículo de que llegue nafta o gasolina desde Irán, siendo un país productor, ¿está?, de petróleo, que no es capaz de producir su propia gasolina o nafta, sino que sería una potencia industrial de productos petroquímicos. Otro ejemplo de cómo se realiza esta insubordinación fundante, siempre despacio y sin apurarse, y siendo compartida a nivel sudamericano. En el 2005 yo escribí mi primer libro, Argentina-Brasil, la gran oportunidad. Ahí proponía, de la mano de mi gran maestro, el pensador brasileño Jaguaribe, construir en donde se encuentran las minas de hierro más importantes de la América del Sur, que es en Bolivia, el Mutum, una gran acería en Bolivia. Esto hubiese cambiado la historia de Bolivia, hubiese dejado de ser un país simplemente monoproductor de productos primarios, en un momento el estaño, después se entiende el petróleo y gas y un poquito de soja, para convertirse en un país industrial, que hubiese tenido esa acería construida con dinero argentino y brasileño, ¿no?, puesta en territorio boliviano, ¿no?, y hubiese tenido mercado en San Pablo, mercado en Buenos Aires, en la industria automotriz argentina, en la industria automotriz brasileña, que Bolivia podría haber pagado, se entiende, enviando después los productos, que se hubiese transformado la historia de Bolivia. Eso es lo que yo denomino una industrialización indicativa, ¿sí?, una planificación industrial dentro de la América del Sur, donde cada país pueda aportar algo industrialmente y desarrollarse. Bueno, ese es el camino, ¿no? Doctor, voy a entonces a leerle las preguntas, ya que para que no tengáis la dificultad de tener que... Sí, me cuesta un poquito de trabajo de leer. Claro que sí. Entonces, continuamos con la pregunta de Amadis Jiménez. Pregunta, ¿considera que el proteccionismo y la mano del Estado es la clave para el desarrollo y la industrialización de los países latinoamericanos? Bueno, como veníamos diciendo, ¿cierto?, es la clave, pero entendiendo siempre que es como un pañal, es un instrumento. Un instrumento puede ser usado ahora y desechado después. Es necesario, como lo demostró Alexander Hamilton, el comienzo de la industria naciente, y después hay que desecharlo. Porque acá se ha hecho una discusión absurda porque es ideológica, entre proteccionismo y libre comercio.
Y el proteccionismo puede servir en un momento y en otro momento ser un estorbo. Si yo protejo a la industria una vez que ya está establecida, lo que hago es, se entiende, es como proteger a un hijo después que ya terminó la escuela secundaria y tiene que empezar su propia vida. Es decir, en realidad le hago un daño porque no aprende a luchar por sí mismo. Entonces, en economía, el proteccionismo y el libre comercio son simplemente instrumentos, no son una cuestión ideológica de vida o muerte. Puedo aplicarlo hoy y tirarlo por la borda mañana. Me puede servir una cosa hoy, otra cosa mañana. Ahora, en las actuales circunstancias, que nuestra industria es naciente, necesitamos aplicarlo. Pero claro, aplicarlo inteligentemente en el siglo XXI. Pues no es lo mismo aplicarlo, se entiende, en el siglo XIX, el siglo XX, que en el siglo XXI. Se deberá ser extremadamente selectivo y a muy corto plazo. Es decir, deberá ser un proteccionismo extremadamente inteligente. Jairo Gómez Rivera pregunta, ¿considera que la coyuntura de la pandemia impone nuevos retos para alcanzar el desarrollo y avances en la industrialización? Bueno, no, la pandemia no afecta a las grandes líneas estructurales de lo que yo he venido hablando. La pandemia tiene que ver con otras cosas, tiene que ver, o con las consecuencias de la pandemia van a ser el aumento de una concentración del capital a nivel mundial extremadamente importante. Recuerden ustedes que el 60% de la economía mundial está controlada por 600 multinacionales. Entonces, y toda crisis que se produce dentro del sistema capitalista tiende a una mayor concentración del capital. Así que asistiremos a una mayor concentración del capital y, por lo tanto, la actividad de la insubordinación fundante es más vigente que nunca porque ahí deberemos tener mucho más impulso estatal, mucho más cuidado, ¿entiende?, contra esta impresionante concentración del capital. Luz Sandoval, ¿cuál sería su opinión para los tiempos post-COVID? ¿Cuál es el norte al que debemos apuntar para recuperarnos económicamente? Pues como países suramericanos, pregunta ella. Bueno, es lo que hemos desarrollado en todas las otras preguntas y durante la exposición. Es decir, es el camino, primero, de comprender cómo los otros se desarrollaron, no para copiar, porque los tiempos cambian y nada puede ser copiado, sino para extraer conclusiones, ¿está? Y para, en el estudio de las relaciones internacionales de la economía, estudiar, se entiende, la teoría de la insubordinación fundante, para después realizar una insubordinación fundante a nivel de la América del Sur. Listo, doctor. Anaí Murer pregunta, Global Export Argentina, ¿podría darme su opinión sobre Argentina? Hay que hacer todo, pero ¿cuáles serían sus primeras medidas y a qué sector apuntaría para la industrialización? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, argentino, como en el caso que puede ser el caso de Colombia, siempre hay que comenzar de menos a más, ¿está? De menos a más, industrializando la materia prima que uno ya tiene. Es decir, acá se trata de no hacer locura, se trata de una evolución que lleva al desarrollo, utilizando primero las materias primas que uno tiene. Le voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Si yo quiero comprarme los zapatos más caros del mundo, uno de los mejores del mundo, voy a Milán. ¿Está? Y ahí, alrededor del famoso Duomo de Milán, se encuentran las casas de zapatos más caras del mundo, donde hay zapatos de $1.000, $1.500, $2.000. Y es que, ¿tantas vacas tiene Italia para hacer esos zapatos? No, Italia no tiene vacas. Italia le compra el cuero a la Argentina. Y la Argentina es donde le exporta el cuero y ellos hacen zapatos que valen $1.000 cada uno. Entonces, ¿qué conviene? ¿Exportar el cuero o exportar zapatos? Claro, nosotros deberíamos comenzar procesando la materia prima que tenemos, ir convirtiéndonos en grandes exportadores de zapatos de lujo del mundo. Claro que en un principio no serán tan buenos como los italianos ni podrán venderse a ese precio porque la fama la tienen ellos, pero de a poco se puede conseguir esa fama. Pero yo también pregunto, si uno quiere regalarle a su mujer, a su novia, a su mamá, un chocolate de lujo y quedar bien, ¿qué chocolate le regala? ¿No le regala un chocolate suizo? ¿Me quieren decir cuánta planta de cacao tiene Suiza? ¿O cuán difícil es la tecnología para producir chocolate? Sin embargo, el mejor chocolate del mundo es el suizo. Y uno le regala a su mujer, a su amante, a su tía, a su mamá, un chocolate suizo. Nosotros hemos sido incapaces de producir chocolate de altísima calidad y de obtener el precio y la ganancia que se obtiene por eso. Lo hacen los suizos. Entonces es ridículo que la América del Sur, como caso de Colombia, Venezuela, Ecuador, que pueden producir cacao como el Brasil, ¿no es cierto?,
el chocolate del mundo en cualquier free shop de lujo sea suizo, no sea brasileño, no sea colombiano, no sea ecuatoriano, no sea venezolano. Así que hay que comenzar siempre de menos a más, trabajando las materias primas que se tienen. Hay un ejemplo argentino de los tantos fracasos que tenemos, que son más fracasos que éxito, exitoso, que fue el del vino. Hasta 1990, el vino que se consumía en Argentina diariamente era un vino horrible. Vino horrible. Se exportaba el vino a granel, ¿está? Y sin embargo, a partir de 1990, Argentina se encaminó a tratar de hacer buenos vinos. Lo ha logrado, como lo logró Chile. Ahí hay otro ejemplo exitoso de trabajar las materias primas para exportarse un producto elaborado. Y eso está bien. Está bien en el caso chileno y está bien en el caso argentino. Claro, estos vinos no compiten, ni los argentinos ni los chilenos compiten con los vinos franceses, pero en calidad. Se asemejan en calidad y tienen un precio un poco menor y se venden en las góndolas del mundo. Ahí vemos cómo hay que ir de menos a más, pero hay que trabajar eso en todas las materias primas que tenemos. El Perú no puede seguir exportando cobre en bruto. Argentina tampoco. ¿No? Tiene que exportar cobre elaborado y después pasar a otros niveles de industrialización. Y siempre de menos a más. Iván Méndez pregunta, desde la insubordinación fundante, los pactos verdes de la Unión Europea para la lucha del cambio climático fungirían como un contrapeso ante la negativa de Estados Unidos, Rusia y China por atender esta nueva coyuntura internacional. Bueno, no, la verdad que ese tema no lo puedo responder porque no lo he estudiado. Okay. Y Denny Mosquera, ¿puede ser la integración suramericana el impulso para lograr un proceso en la insubordinación fundante? De pronto uniendo quizá a la comunidad andina, Mercosur, algo un poco más compacto y que finalmente sí sea más efectivo. Sí, sin duda. Ese es el camino. Pero que sea un camino efectivo, sin menos discurso y más cosas concretas, más acción. ¿Está? Nosotros hemos sido especialistas en discursos y de los gobiernos en los últimos 20 años, mucho discurso y poco datos concretos, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Se habló mucho y se hizo poco. Ese es el camino, pero real, concreto, con medidas, ¿está? Y no con discurso. Menos ruido y más nueces. Un estudiante de nosotros aquí de WhatsApp nos pregunta si usted conoce alguna nación que se haya insubordinado ante el Fondo Monetario Internacional o ante el Banco Mundial. Bueno, los Estados Unidos se insubordinaron en ese momento a lo que era el Fondo Mundial, que no existía, por supuesto, que era la banca británica. Nuestros estudiantes de economía, nuestros doctores en economía, es una vergüenza, no saben que Estados Unidos fue el primer país del mundo en no pagar su deuda externa. Lo que pasa es que no lo hizo el Estado federal, ¿no es cierto? Porque la deuda había sido tomada por distintos estados federales en Estados Unidos, y lo que nosotros llamamos provincia en Argentina, allá está el estado de Filadelfia, el estado de Texas, el estado de Mississippi, el estado de Missouri, y esos estados los que habían tomado deuda, y fueron 6 estados de la Unión que tenían prácticamente el 80% de la deuda externa contraída por los Estados Unidos, que decidieron no pagar su deuda externa, declararse una moratoria. Algunos la pagaron a 40, 60 años y otros, como el estado de Missouri, no la pagaron nunca. No la pagaron nunca. Porque no se estudia la historia económica de los Estados Unidos. Van a Estados Unidos nuestros profesores a estudiar ideología. Es una cosa lamentable, ¿no? Bueno, doctor Marcelo, muchas gracias por su tiempo, por su participación en este live. Para mí y para la comunidad de CIBEI fue un gusto y, como ya le había mencionado, un honor su compañía en esta mañana. Le deseo un excelente resto de día y bueno, pues espero que podamos de pronto en algún momento volver a tener alguna otra charla también dirigida hacia alguno de los libros y hacia alguna de las disciplinas que usted maneja dentro de las relaciones internacionales. Cómo no, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad que me han dado de expresar mi teoría de la insubordinación fundante. Solo quiero decirles que uno, en un formato, ¿no es cierto?, de entrevista de este tipo, uno no tiene todo el tiempo para fundamentar cada cosa de la que uno dice. Lo que yo he sostenido está fundamentado en mis 3 libros, ¿no es cierto?, Insubordinación fundante, Insubordinación y desarrollo, Relaciones internacionales, que cualquier latinoamericano, hispanoamericano puede comprar vía ebook, ¿no es cierto?, porque están digitalizados, o puede comprarlo por Amazon. Ahí encontrará
los datos de cómo Estados Unidos hizo su insubordinación fundante, la fecha, los días, las medidas que tomó y la fecha en que la tomó Japón, las medidas y la fecha en que la tomó Alemania, los planes concretos detallados quinquenales, ¿no es cierto?, de Corea del Sur. Ahí encontrará el caso de Japón, de Corea, de Australia y de Canadá, es decir, de forma detallada, ¿no es cierto?, con fundamentos que nosotros en este esquema no podemos, ¿no es cierto?, repetir, porque no podemos leer un libro. Entonces yo los invito a, si quieren profundizar en la teoría de la insubordinación fundante, que encuentren estos 3 libros en ebook o por Amazon, ¿no es cierto?, que están disponibles, y ahí encontrarán el fundamento de lo que hemos desarrollado en esta conferencia que Alejandro Angarita me ha permitido tener con ustedes. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por su invitación. A usted, doctor, le agradezco mucho, y bueno, a quienes nos acompañaron hoy en esta transmisión también les agradezco bastante. Los invito la siguiente semana a que nos acompañen en Aula Diplomática, donde tendremos como invitado al secretario de la Comunidad Andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza. Asimismo, no olviden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como FCIBEI, en Twitter nos encuentran como @Fundación CIBEI, todo minúscula. Igual en Instagram y en YouTube estamos como Fundación CIBEI con la F mayúscula, para que puedan también a través de estos canales encontrar esta grabación y los anteriores CIBEI Live, así como las aulas diplomáticas que ya hemos tenido. Me despido, doctor, muchas gracias, buen día para usted y un saludo para todos. Muchas gracias para todos. Que estén muy bien.